Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Hackeando el Marketing y en el episodio anterior, que si no lo habéis visto ya lo tenéis disponible en el canal, hablamos del marketing sensible no como tendencia, sino como una realidad ya implantada este 2026. Y hoy vamos a ir un paso más allá con Germán, que ya le tenemos aquí, como siempre, nuestro amigo fiel, hackeando el marketing, que ya explicamos lo que era el marketing sensible, pero que si se queda solo en el discurso, pues se convierte en postureo y eso no ayuda a nadie. Ahí ya en el anterior episodio vislumbramos algunas de las digamos, no de las normas, sino de cómo poder implantar ese marketing sensible en vuestra estrategia de marketing de vuestro emprendimiento o negocio, y hoy lo vamos a aterrizar. Bienvenido, Germán. Muchas gracias por esta bienvenida. Bueno, estamos otra vez en el camino de la sensibilidad, ¿no? Ahí está. Cómo utilizar ese marketing sensible y cómo que tiene que ver con el marketing consciente, eh, y me alegra un montón estar otra vez aquí en otro episodio de Hackeando el Marketing. Pues Por- fíjate que al final, antes de empezar a grabar, estábamos hablando del poder de las palabras, ¿no? Y sí, justamente en este primer bloque de cómo vamos a ir aterrizando ese marketing sensible en nuestra estrategia de marketing, vamos a abordar ese del discurso a la acción, ¿no? El cómo se ve el marketing sensible a la práctica, porque hay muchos negocios que dicen ser conscientes, pero comunican igual que todos. Entonces, el poder de las palabras, el significado de las palabras, la intención, desde dónde nos estamos comunicando, ¿no? Que al final el marketing es comunicarse, es uno de los errores comunes que vemos en muchos negocios y marcas, sobre todo en marketing digital, ¿no? Que cambian algunas palabras, pero no la intención. Se disfrazan de autenticidad, se disfrazan de conciencia y se disfrazan de sensibilidad o de vulnerabilidad, pero la intención sigue siendo la misma, ¿no? Como hablábamos, el cómprame, cómprame, cómprame. Y no habla desde la empatía, solo se empuja a comprar, ¿no? Y entonces eso no solo es que el cuerpo lo note, sino que la audiencia también. es verdad. Eh, Has hablado de una cosa muy importante que además tiene que ver con el marketing sensible y es que antes de nada, todo pasa por tu cuerpo. Todo. Entonces, hay cosas que a lo mejor a la hora de mandar un mensaje, como hablábamos, ¿no? Hablabas tú que estábamos hablando de las palabras y de el poder de las palabras y comunicar con las palabras correctas. Pues mira, por ejemplo, un tips del marketing sensible es cuando tú mandas un mensaje, si tu cuerpo reacciona o no reacciona como debe de reaccionar, porque eso lo nota uno. Uno conoce su cuerpo y sabe si una cosa es correcta o es incorrecta. Pues ya no es que lo diga tu mente que el mensaje es correcto, el que estás mandando a esa persona o ese cliente sino primero de todo te lo va a decir tu cuerpo, Ujú. te lo va a demostrar y te lo va a mostrar de tal manera que tú ves que el mensaje va a llegarle a esa persona o no. Eso tiene que ver con la sensibilidad que buscas para transmitir a la persona con ese mensaje único que Claro, va pero a es que para conectar. eso hay que ir un paso antes de darle a publicar,
antes de darle al botón de vamos a publicar, hay que pararse y pensar a la hora de hacer los contenidos es qué emoción quieres Ah, transmitir o qué emoción quieres provocar en la persona que vea ese contenido, ya sea un post, un carrusel, un vídeo. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues yo quiero transmitir, pues si es un vídeo de humor, pues quiero que la gente esté entretenida, transmitir buen rollo y provocar la risa, ¿no? O al menos una sonrisita, ¿no? Que es muy difícil hacer reír, ¿no? Pero por lo menos una sonrisa, ¿no? Alegrarle el día a alguien. Bueno, pues a partir de ahí, Polín, sí, tienes que adaptar pues el tono, el ritmo a la hora de hacer ese contenido, ¿no? Pues igual claro, con todo, ¿no? Es qué emoción quiero provocar en la persona que consuma este contenido, que vea mi ahí contenido. está. Ahí está, Silvia, porque hablamos muchas veces de que buscamos un marketing más humano, Ujú. que conecte, pero sigue comunicando ese marketing desde la presión. Si un mensaje acompaña desde esa presión, que eso tu cuerpo lo sabe, no tu mente, porque si utilizas tu mente, ya empiezas a razonar y tu mente te va a llevar por el camino de, no de conexión, sino de buscar las excusas. ¿m? Pero tu cuerpo no te va a engañar. Y si ese mensaje verdaderamente está hecho para conectar, tu cuerpo te lo va a decir. ¿Cómo? O sea, por eso un criterio clave en el marketing sensible es eh, cómo se siente la otra persona al recibir ese mensaje. ¿Cómo crees que se siente? Por eso el marketing sensible no utiliza urgencias artificiales. Sí, claro. ¿M? Que Ahí son las... puedes hacer un vídeo dinámico con un ritmo rápido, pero no todo es urgencia de, oye, cómprame, no te quedes fuera, últimas plazas, últimas horas. Oye, que es que si ahora no es tu momento, está bien. O sea, también hay que pensar en el momento en el que está la otra persona, no presionarla a comprar algo que en ese momento no necesita, pero que lo puede necesitar en el futuro. Y pensará en ti si tú tienes un criterio, no desde la presión y la urgencia, ¿no? Del vender, de la venta inmediata por impulso, sino el decir, bueno, construyo la confianza y sí, ahora esto está a la venta a un precio especial, pero si no es tu momento, está bien, ya habrá una oportunidad más adelante. Sí, Falta. son esos mensajes de si no haces esto, estás perdiendo. Es que esos son los mensajes desde el miedo, desde la escasez y que fomentan más miedo y más escasez en las personas. Y eso es una de las cosas que el marketing sensible, consciente y el marketing del bueno es que dice, esto no va de ti, va de tu cliente. Entonces tú tienes que pensar cómo piensa tu cliente. Todo el contenido que crees tiene que estar enfocado en tu cliente en solucionar sus problemas, pero desde un punto de eso, del querer ayudar, del conectar, del generar confianza. No, tienes un problema, te vas a ir a pique si no me compras. No, eso no funciona así. Hay personas que se mueven por impulso, pero hay personas que necesitan más tiempo para tomar grandes decisiones. Ahora que se lleva tanto el high ticket, ¿no? Digo, hombre, cuando tú vas a hacer una inversión importante, ostras, pues necesitas tiempo para pensarlo, no es algo que se tome por impulso el invertir 3.000 euros, lo tienes que tener ya trabajado, ¿no? Entonces, por eso hay que ir acompañando en ese viaje del cliente para que llegue todo a buen puerto, ¿no? Y hagas un marketing sensible, tomando en Claro. cuenta el punto, la sensibilidad
las emociones de tu cliente. Claro, se trata de invitar, Mm, no de empujar, ¿m? De dar espacio para, para que la persona pueda decidir. Y además hay un punto clave también en el marketing sensible y es que se habla mucho, muchas, ¿no? En desarrollo personal se habla de la confianza, mm. pero luego en realidad practicamos la confianza. Entonces, en el marketing sensible tienes que practicar la confianza en la inteligencia de tu cliente. Tú lo único que haces es acompañar. Tu cliente tomará la mejor decisión para él. Efectivamente. ¿M? Por eso hay una pregunta clave en el marketing sensible que es que si yo recibiera este mensaje en un mal día, ¿me sentiría cuidado o empujado? Es que a veces creamos una prisa, una urgencia de manera artificial, ¿no? Porque activa ese miedo al quedarte fuera, hacer promesas de un alivio rápido, cuando hay cosas que todo tiene su proceso, no todo se consigue en 24 horas, pero claro, esa rapidez de resultados pues apoya en la carencia y entonces no deja espacio a la decisión. Lo que hablábamos, ¿no? Si no entras ahora, pierdes la oportunidad, no te quedes atrás, esto es lo único que necesitas, ¿no? Las famosas píldoras mágicas, ¿eh? Ujú. Y luego esas preguntas de ¿hasta cuándo vas a seguir así? Si no tomas la decisión ahora, dentro de 2 meses, ¿dónde crees que vas a estar? Y es como, bueno, como tengas un poco de hipocondria y de ansiedad, te vas a imaginar muy probablemente un escenario súper catastrófico, ¿no? Entonces, el mensaje del marketing sensible es que reconoce el momento de la otra persona, no el tuyo, sino el de la otra persona, da permiso para no comprar, da espacio para no comprar en ese momento, ¿no? Y no promete soluciones mágicas ni salvar a nadie, ¿no? Hablar desde la claridad y no utilizar, como decíamos también en el marketing consciente, el no utilizar la herida, el dolor, ¿no? El problema como anzuelo, ¿no? Y empezar a utilizar frases, pues como por ejemplo, si ahora no es tu momento, guárdatelo para más adelante. Ya, esto es para ti cuando estés lista o cuando estés listo, porque no necesitas hacerlo todo ahora. Entonces es Sí. el dar un poco de espacio a la otra persona a decidir. Y eso Y también además, genera confianza. sí. Y además has hablado antes de las emociones y en realidad se dice muchas veces que las ventas son, o sea, a lo que practican es la emoción y Ujú. lo que persigue es la emoción del cliente, ¿no? O sea, que se compra por emoción, no No, por... se compra por emoción y luego se argumenta racionalmente. Ahí está. Eso es así. Pero Pero ¿desde qué sí, emoción estás comprando? claro. Porque hay Bueno, muchas veces que haces compras impulsivas de, ay, una oferta, pumba, me compro una camiseta, un abrigo, una chaqueta, un traje, y luego llegas a casa y te entra el sentimiento de culpabilidad porque has gastado un montón de dinero en ropa que luego realmente abres el armario y dices, pero si tengo un traje, si ya tengo un abrigo, me he gastado el dinero y ahora te da vergüenza ir a la tienda a devolverlo. Puf, ese es el tema. claro, Las emociones que vienen después de ese impulso irrefrenable, ¿no? De compra ahora que las últimas rebajas se claro, acaban. por eso se dice que el marketing sensible no se mide por lo que dices, sino por cómo haces sentir, Claro, cómo haces que esa persona gestione.
esas emociones que estamos comentando, ¿no? Porque en el fondo la venta y la compra es un camino de emociones. Efectivamente, lo que pasa es que se ha trabajado solo un tipo de emociones para ese resultado rápido, ¿no? El resultado de la compra, de la venta impulsiva, la compra rápida, sin pensar, porque si te lo piensas, dices, anda, que a lo mejor no me lo compro, porque entiendo que hay muchas objeciones y el vendedor sabe que hay objeciones que tiene que derribar rápido. Claro, por eso muchas veces se confunde sensibilidad con invisibilidad. Hay un tema que las personas además lo trabajamos, yo creo, prácticamente toda la vida, y es el miedo a vender. Ujú, Pero con el marketing sensible desaparece ese miedo porque no estás practicando no la venta, sino el acompañamiento desde esa gestión de emociones de tu cliente o de tu posible cliente. ujú. ¿Mm? Por eso el miedo a vender se disfraza en ocasiones de valores. Y mucha gente confunde, ¿no? Y eh, diferenciar entre no vender por coherencia, no vender por miedo al rechazo. Mm. Es muy común el tener el miedo al vender hace que no hagas la venta, cortes Mm. ese camino hacia vender, cuando vas a decir tu precio, cuando vas a contar cómo puedes solucionar el problema que te están exponiendo en ese momento y dices, uy, es que si le digo que tengo la solución, luego me va a decir, ¿y qué precio? ¿A cuánto lo vende? Y entonces ahí se corta la venta. Claro, porque mm, en el fondo falta Mm, esa confianza en ti y esa confianza en el cliente, porque tú no tienes, verdaderamente no estás confiando en que el cliente va a tomar su mejor decisión y que el cliente es inteligente mm. para tomar esa mejor decisión para él. Por eso llegan los momentos y nunca invitas, porque en el fondo Hay que la venta es una hay ahí invitación. tres pasos. Los primeros, confianza en ti misma como vendedora, ¿no? Bueno, como vendedora, como en tus virtudes, en tus habilidades y en tu competencia, ¿no? Luego la confianza en tu producto y luego la confianza en el cliente. Oye, que es que lo mismo hasta que si confía en ti, aunque tú no te lo creas. Dale ese espacio y date ese espacio a ti y esa oportunidad de poder transformar la vida de esa persona que te está pidiendo ayuda implícitamente, si te está contando su problema pensando que tú le puedes solucionar, ¿no? Claro, es que Entonces, dices, si tú expones con una claridad radical y con una oferta honesta, pues al final esa venta se va a producir. Porque, a ver, es que tienes que vender sí o sí, porque si no, no tienes un negocio, tienes un hobby muy caro. claro, es que todo se resume en que vender puede ser también una forma de cuidar, de acompañar y de cuidar. Mm, Y además, como has dicho tú, si lo haces desde un punto de honestidad y respeto, es que no hay miedo. No hay miedo porque es que estás ofreciendo algo sin ese punto de rapidez, de imponer, de querer
que te compren por encima de todo. Ujú. ¿M? Por eso, porque es que estás desde el aspecto de cuidar y de acompañar. Mm. Entonces, Entonces, al final hay que preguntarse, a ver, si estás evitando vender porque es por no incomodar o por no sentir el rechazo. Y si nadie te compra, ¿eso qué emoción te causa a ti misma? ¿Te da paz o te sientes frustrada? Porque tu negocio no podrías tu negocio o tu emprendimiento sostener sin ventas durante ya no un año, sino 3 meses. Yo lo veo un poco difícil. Así que si la respuesta es no ya, a esa pregunta, toca revisar. claro, pero desde esa mentalidad que tú acabas de comentar, ahí primero ya aparece el miedo. Ya estás vendiendo desde el miedo. El Y si miedo a tú la vendes carencia. desde el miedo, vas a provocar miedo Claro, y desconfianza. ahí está. Y el final de eso es vender por vender, porque necesito la necesidad. Ya no estás desde la abundancia, estás desde la necesidad de tener que vender. Mm. Y tampoco el marketing sensible es no vender. El No, marketing no, no, no. sensible va a ayudarte a vender, por No, supuesto. es desde dónde haces esa venta. Claro. Esa es la diferencia. ¿Desde dónde realizas tú tus ventas? Por eso el marketing sensible tiene que ver con el marketing consciente. Es que quien no realiza un marketing consciente y es desde dónde realizas las acciones, pues el desde dónde te va a dar un resultado u otro. Y ahí No lo es vas que a no ver. haya ventas. Por eso, lo que hablábamos hace un par de episodios de cómo hacer el balance consciente del marketing de tu negocio, ¿no? No podemos fijarnos solo en los likes, en los me gustas, en los comentarios, sino en la conexión verdadera y en la energía que te transmiten esos comentarios que te dejan, ya sean los comentarios en una publicación o por mensaje privado o las respuestas a los emails, ¿no? Porque esas respuestas, ese feedback que te da la gente cuando deja su comentario sobre una publicación que has hecho, te va a dar pistas de qué emoción has provocado con esa publicación. Y si tu intención y lo que recibes de vuelta va en coherencia o no. Claro. Pero todo tiene que ver con tu emprendimiento o tu negocio. O sea, que no es que sea una parcela. El marketing es una parcela dentro de mi emprendimiento o de mi negocio. No. El No es algo marketing aparte, no es un departamento aparte. está integrado, tiene que estar integrado y con coherencia dentro de ese emprendimiento, de ese negocio. Ujú. Como no esté integrado con esa coherencia, desde dónde haces las acciones que haces, pues, ¿qué ocurrirá? Pues que esa incoherencia, al no estar integrado, te va a llevar a que al final tú no te vas a sentir. Tu negocio no lo vas a sentir tuyo. No vas porque no va a estar en coherencia lo que dices, lo que comunicas, lo que haces con lo que persigues. Ahí está. Es que ya lo adelanto. Tu negocio es un espejo de ti mismo. Y si tú no estás en coherencia, si tú no estás alineada, no estás enraizada, se va a transmitir a tu negocio. ¿Y de qué se compone tu negocio? Pues si estamos hablando que uno de los pilares, de los bloques de tu negocio es el marketing, en tu comunicación y en tu marketing, esa incoherencia, esos miedos, esa falta de alineación, esa falta de coherencia, se va a notar y al final tu negocio se va a resentir. Sobre todo cuando eres autónoma, y sabes que tu equipo de trabajo es una, porque tú puedes tener un equipo de trabajo de varias personas
y puedes delegar ciertas tareas, ¿no? Pero al final tú eres como siempre hay un jefe, un pilar fundamental. Y como haya alguna incoherencia o alguna parte que no esté totalmente integrada y encarnada, se va a resentir, lo vas a transmitir a las personas. Siempre va a flaquear un área de tu negocio en detrimento de otra, ¿sabes? Entonces hay que tener bien clara también la energía con la que comunicas y con la energía con la que haces ese marketing, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Desde dónde haces tu marketing? Porque tú puedes decir lo correcto, yo estoy haciendo lo correcto, lo que se tiene que hacer, lo que se debe hacer, pero aún así no conectar. Y es lo que la frustración, ¿no? El ver que te has currado un vídeo que parece una pieza de Netflix y pasa sin pena ni gloria, ni likes, ni comentarios, ni compartidos, ni guardados. Y dices, ostras, qué frustración. ¿Y entonces qué hacemos? Le echamos la culpa al algoritmo Claro, claro, y ahí lo que únicamente hay es una falta de coherencia interno. interna, exacto. O sea, una falta de ese propósito que hablábamos, ese por qué, ese para qué, ese cómo lo hacemos, todo eso tiene que tener su coherencia. Ahí está. No se puede comunicar desde el cansancio o desde la comparación. Hay como fulanita o fulanito ha hecho este vídeo, voy a hacer yo lo mismo. Y te comparas porque no te va a quedar igual. Entonces, ay, es que voy a publicar esto, pues tengo que publicar esto, tengo que hacer esto. Entonces ya vas con una energía que no se ve, pero se percibe. Claro, Entonces, antes de comunicar hay que mirar, a ver, ¿desde dónde estoy hablando? Si desde el miedo, desde la claridad. Si estoy cansada, pues ese día no grabes. Ese día no te pongas a grabar o te activas de alguna manera en el que tengas herramientas para regular tu energía y activarte y decir, venga, ahora estoy, vamos a ello. claro, tiene tanta importancia la energía propia de tu negocio, porque profundizando en el tema, un negocio tienes también su propia energía. O sea, no es tu energía, es la energía de ese negocio. Entonces, tú tienes que estar en coherencia con esa energía o tu energía tiene que estar en coherencia con la energía de tu emprendimiento y tu negocio. Cuando hay incoherencia es cuando se producen pues esos eso que decimos que no se vende, no conecto, no comunico, las personas no. Y en el fondo ocurre esa invisibilidad que comentábamos antes, ¿no? Que te vuelves invisible. Te vuelves invisible, pero no porque no estés publicando o no estés comunicando o no, sino que es que no conectas con las personas, con los clientes, no conectas. Pero claro, el por qué no conectas. Y es porque no hay esa coherencia que debe de haber. Esa coherencia entre lo que tú eres y lo que tu negocio es o tu emprendimiento. Por eso, a lo que tú decías antes, muy importante, escucha a tu cuerpo. Si tú estás preparando una publicación, ya sea un guión de vídeo o un post o un carrusel, y lo que has escrito de repente empiezas a cambiarlo, lo relees mil veces, cambias esta palabra porque no voy a expresarlo así porque gusta más, porque es más viral, porque te han dicho que así enganchas más y es un hook, ¿no? Esto es para llamar la atención, que es más viral y así paras el scroll. Entonces,
te empiezas a llenar de ansiedad. Y entonces, cuando empiezas a hacer todo eso, ya tu publicación ya no suena a ti. Ya estás intentando encajarle para que el algoritmo te quiera. En cambio, si tú estás convencido, estás en coherencia y convencido y estás implementando el marketing sensible, no tienes esa necesidad ansiosa de convencer, no te deshaces en explicaciones, que la gente es inteligente y lo va a entender, y tu cuerpo está tranquilo, no estás tensa. Entonces, la sensación interna de esa calma, de esa presencia y de esa certeza de que tu contenido está bien enfocado y bien direccionado, va a tener repercusión, va a dejar huella en alguien. Eh, ¿Vale? a Luego mí, a podemos mirar mí, ay, mira, es que no ha tenido muchos likes y no se ha compartido o no bueno, es que luego hay que tener en cuenta que la gente tiene su vida. Y si tú publicas, hay publicaciones que, Polín, en Instagram o en TikTok, pues mira, en TikTok y en YouTube la gente se conecta por las noches, cuando ya está en la cama y empieza a consumir contenido en esas plataformas. Y en Instagram, pues mira, a lo mejor un lunes, los lunes, los miércoles y los viernes a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche te puede funcionar muy bien eh, una publicación. Pero a lo mejor un martes a las 9 de la noche, pues no están tanta gente conectada a las 9 de la noche un martes, porque los martes, por la razón que sea, la gente tiene su vida, se conecta a las 3. Entonces, es ir probando. Que un contenido tuyo no ha pasado sin pena ni gloria, no te preocupes. Dentro, sigue probando y cuando veas que un día y una hora te funciona bien un contenido, prueba a rescatar ese contenido que pasó sin pena ni gloria a publicarlo en un momento del día y en un día de la semana que sí sepas que ya tiene más, que va a tener más recorrido. No es como, uff, es que esto, ¿cómo lo voy a volver a publicar? Pues claro, chacha, es que no pasa absolutamente nada, dale una vuelta. Igual que la curación de contenidos, ¿no? Si una publicación te ha dado buen resultado, en alcance, en comentarios, en likes, en guardados, Olin, mira a ver por qué ha funcionado tan bien y a lo mejor si le das a ese mismo tema, lo enfocas desde otro ángulo, no es decir lo mismo, es decirlo de otra manera, puede seguir funcionando bien porque sigue siendo útil a los demás, a quien lo está viendo, ¿no? pues, mira, a mí, mientras hablabas, pues me venía, ¿no? Una frase que a lo mejor resume, no lo sé. Tú me lo dices. Si resume todo esto que acabas de decir, ¿no? Con ciertas, además, añadidas estrategias y tal, ¿eh? Digo yo, es que en realidad el marketing sensible es vender sin vender. Claro está. Y yo creo que eso resume todo. O sea, ¿cómo puedes tú vender sin vender? ¿Cómo puedes tú hablar de lo que ofreces sin ofrecer? Y eso sí es una estrategia, ¿eh? Porque es que no, porque el fin, o sea, el resultado, la consecuencia va a ser vender, en Claro, definitiva. O sea, es que todo esto del marketing consciente, el marketing espiritual, da igual como lo llames, el marketing sensible, el slow marketing, es un marketing más orgánico que respeta los tiempos tuyos y los de los demás. Entonces, claro, no vas buscando una venta rápida, pero la venta se va a producir. claro. Sí, es la consecuencia, lo que has dicho tú. Si es que Claro, entonces si tú la estás venta es una emprendiendo consecuencia. desde el inicio, tienes claro qué tipo de marketing quieres utilizar, obviamente te va a dar resultados. Igual que el que abre una tienda física no le va a dar ventas el primer día. Claro, Probablemente las primeras semanas sea un desastre y estés tú en la tienda mirando al tendido, porque no entra nadie. Es un curro, porque como una maratón, ¿no? Una carrera de fondo.
de estar todos los días y de aguantar el máximo tiempo posible, porque eso se va a producir. La venta va a ser la consecuencia de claro, generar confianza, estar presente, claro, de tu para qué y de tener en cuenta a tu cliente, que esto, el montar un negocio no va de ti, va de tu cliente. ¿Y qué es lo que, claro, a qué le ayudas, a qué le acompañas, cómo le sostienes, cómo le tratas? claro. Y Mm, influye mucho lo que hablábamos antes de la energía con la que comunicas. mm. Esa energía con la que comunicas lo cambia todo. Que cuando hablas de energía, a lo mejor hay personas que al escuchar esto dicen, bueno, ya estamos aquí hablando de, no sé, de espiritualidad, de eso. No, no, no. La energía es la actitud con la que tú actúas, con la que tú te mueves. ¿Qué actitud, qué energía estás utilizando a la hora de comunicar? Eso te cambia todo. Te cambia la visión de tu emprendimiento, la visión de tu negocio. Ese pequeño empresario que abre un negocio, como decías tú, y comienza, y claro, no le van a venir el primer día los clientes, ¿no? Pero la energía que él aplica en su negocio, eso hace un cambio. A lo mejor no tienen que venir los clientes, tienes tú que ir a buscarlos. Efectivamente. Pero claro, ¿cómo vas a buscarlos? ¿Desde la necesidad que de tener clientes o desde la necesidad de querer cuidar, acompañar, nutrir? Claro, y fíjate que eso me recuerda a muchas de estos anuncios de marketing, ¿no? Que te dice, ay, ¿cómo es? Que tienes que ir, tienes que hacer que los clientes te encuentren, ¿no? Que las personas te encuentren a ti. Sí. Bueno, es que a lo mejor es al revés, ¿eh? No es por nada. A lo mejor es al revés, porque hay mucha gente que se empeña, no, no, yo tengo que estar en Instagram porque sí, porque es la moda, porque no, no, yo tengo que estar en TikTok y en Instagram porque es la moda, porque todo el mundo está ahí ya, pero es que tu cliente está ahí. Si tú eres a lo mejor una empresa de un proveedor y te diriges a empresas, es muy difícil que tú encuentres empresas potencialmente que puedan ser tus clientes en TikTok o en Instagram, porque hay otras redes un poco más profesionales, más de business to business, que te pueden venir mejor. Vaya, no sé, tú Claro, verás. Pero es que es eso, ¿no? Es que los mensajes eh, cambian, porque la perspectiva cambia, ¿no? Esto no va de ti, va claro, de a quién ayudas. Y el marketing es así, el marketing tradicional y el convencional va de la otra persona, no va de ti. No, no es que tengas que estar hablando, no es que tampoco tengas que estar hablando de ti todo el rato ahí egocéntrica perdida, pero sí que te ayude y te apoye, es decir, oye, que si yo he estado en esta situación y he llegado al punto B de transformación, yo puedo ayudarte a ti desde la experiencia vivida, pues utiliza eso, cuenta eso de ti, porque al final estás hablando también de tu cliente al que ayudas. Entonces, el marketing sensible no es una técnica, es una forma de estar. Y a la hora de emprender, ahora que se lleva mucho estas mentorías de negocios y de tal, lo primero que te enseñan es mentalidad, para que sepas desde dónde estás haciendo las cosas. No de una mentalidad racional, sino de mentalidad, es decir, ¿dónde estás tú? Tu autoestima, tu capacidad de liderazgo, tu para qué, ¿dónde está? Mantente enraizado del para qué haces las cosas y el por qué haces las cosas. Y ahora ya, cuando tienes claro tu mentalidad, tu energía, estás alineado y tienes una coherencia integrada en tu cuerpo, encarnada, aplícalo con estrategia. claro. Por eso Sí digo que el que, marketing se encarna, no se copia, se encarna, la pues carne. es así, o sea.
el marketing nace de dentro, no es de fuera hacia adentro. El marketing nace desde tu interior. Por Ahí está. eso siempre hemos estado hablando, ¿no? En muchos de los capítulos, ¿no? Que qué marketing quieres aplicar, qué marketing, ¿no? Porque parte de tu interior, lo Mm, que tú quieras, ¿no? Hacer es lo que luego se plasmará en el exterior. O sea que hoy lo que hemos comentado, yo creo que son puntos muy, muy importantes, muy interesantes a tener en cuenta, como son la coherencia, ujú. el, el- el- el mantener esa calma, para dar permiso, para comprar. Dar permiso no para vender, sino para comprar, ¿no? Dar ese espacio, como comentabas tú, dar espacio para que Ujú. te compren. Mm, y no desde esa necesidad. Y además conectar de una manera sana. Ahora que se habla tanto de, ¿no? de sanación pues de una manera sana, ¿eh? Y, y con esa coherencia que necesita tu mensaje. Eso es un muro donde se estrellan todos. Al empezar, ¿eh? Y yo la primera. Ala, nos abrimos las redes sociales y empezamos a publicar. Y no pasa, y siempre nos damos contra el mismo muro. El no tener claro a quién le hablamos, el no tener claro de abrimos las redes sociales y anchas Castilla, cuál es el para qué, el por qué y estoy haciendo esta acción. Y luego el mensaje, o sea, la comunicación, el mensaje, la narrativa que tú vas a... Nadie reflexiona sobre eso. No tienen narrativa. Va dando bandazos, ahora hablo de un tema, ahora hablo de otro. No hay una coherencia, ¿no? Porque no se ha parado primero en esos pasos que son los pilares de la comunicación y del marketing de toda la vida. No es algo que se haya inventado nuevo. Son las bases, los pilares fundamentales de la comunicación desde el inicio de los tiempos. Vaya. Y de la publicidad, igual. Lo primero que se plantean, o sea, lo primero que hay que plantear son las bases fundamentales donde se va a construir la casa, ¿no? Los cimientos. Y si tú no tienes claro tu misión, visión y valores, tu cliente ideal, un perfil que lo conozcas como si fuera, como si lo hubieras parido, ¿no? Como dice mi madre, te conozco como si te hubieras parido. Y centrar y todo el mensaje y construir esa narrativa, ¿no? Esa identidad verbal, ¿no? Esa comunicación con estrategia en esos tres pilares, ahí se estrella todo el mundo. Y eso Claro. es un error garrafal. Pues otra vez estás hablando de partir de la coherencia, Claro, partir de la coherencia, ¿no? Entonces, antes de que alguien entienda lo que dices, ¿ya has sentido desde dónde lo dices? ¿Previamente has sentido tú desde dónde comunicas? por eso tú puedes aprender las bases fundamentales del marketing en un curso, en dos y en tres. Pero al final es que lo tienes que bajar al cuerpo. El marketing sensible se practica escuchándote y sintiendo. Y entonces cuando lo haces, pues ya toda tu comunicación, tu mensaje ya no empuja, ya sostiene y acompaña. Claro. Estás hablando de comunicar desde lugares internos, Claro, porque al lugares, final tu negocio es un reflejo, es un espejo de ti. Y si tú tienes dificultades para explicar lo que haces y cómo lo haces, al final es que la gente no lo va a entender y se va a desconectar. claro, No, no es que se va a desconectar, es que no va a conectar contigo. Es como si tú tienes ah, un bloqueo de comunicación, ay, yo es que no me pongo delante de una cámara porque yo no sé hablar delante de la cámara. Es que si yo no sé hablar, ¿cómo que no sabes hablar? Y en una,
son miedos irracionales, son creencias limitantes de yo no sé hablar, ¿cómo no sé hablar? Se me acaba. Yo cuando era periodista, antes de grabar una entrevista con la cámara y tal, yo hablaba con la persona y me lo explicaba todo y digo, pues espérate, voy a encender la cámara porque es que está esto fluyendo tanto que vamos a grabarlo porque es que está saliendo muy bien. Y en cuanto le ponen la cámara a grabar y el micro delante, se bloquea de tal manera que no le salen las palabras. Es Desaparece. una cosa exagerada. Entonces, si no trabajas bien tu mensaje, si tú lo tienes claro y estás relajado, calmado, presente, pues es que va a fluir. Claro, Pero requiere de un trabajo previo, no lanzarse ya la como he emprendido, voy a estar en Instagram, en TikTok y en LinkedIn y en YouTube sin reflexionar o tener esas bases fundamentales trabajadas antes. Y al final, claro, mira, que es que tampoco hay que quebrarse mucho el coco. O sea, simplemente es parar, reflexionar y dejártelo todo como por escrito. Yo es que soy muy analógica, que si utilizas una tablet o un ordenador para dejarlo escrito, me parece perfecto también. Yo soy más de papel y boli. claro, Pero que al final, teniendo esas bases claras, a partir de ahí, tu marketing vas a hacer el marketing que te sale de los ovarios. claro. Sí que, resumiendo, estúdiate tú antes que comunicar, que empezar a comunicar. Y estúdiate tú en qué, en tus valores, en tu propósito, en tu para qué estás aquí, para qué quieres emprender, para qué quieres crear un negocio, para qué. Y ese para qué, cuanto más específico y más eh, profundo sea ese para qué, y con profundidad me refiero a que sea un para qué eh, grandioso. Sí, sí, una Cuan- plan visionario. Porque si tus Cuanto más sueños grandioso, no te dan vértigo, es que no son lo suficientemente grandes. claro, cuanto más grandioso sea ese para qué, más éxito vas a tener. Ahí, ¿Por flípate, qué? flípate. Porque ese para qué es el que va a guiarte en el camino de esa sensibilidad Ujú. que vamos a ir practicando. En ese marketing consciente que va a ser tu vela, que va a dirigir este barco, ¿no? Entonces, cuanto más el para qué sea más específico y más grandioso, encontrará a los clientes más enfocados, más potenciales que te van a servir a ti. O sea, aunque hablamos de servir, el cliente también te sirve a ti, en el Es fondo. un camino de doble sentido. Claro. Entonces, cuando tú estás en esa calma, porque tienes todo eso maduro y bien sedimentado, tu marketing también es calma y es descanso y transmite esa calma y transmite ese mensaje, transmite ese descanso. ¿No? ¿Por qué? Porque estás practicando desde la calma, desde la claridad, desde el servicio, desde la presencia. Cuando practicas todo eso, es inevitable que conectes. No necesitas ningún artificio ni ninguna estrategia. Simplemente desde ahí vas a conectar con las personas correctas. Pues me parece un broche de oro genial para acabar este episodio.
Y no sé cuántos llevamos ya de hackeando el marketing, pero esto es hackeando el marketing. Un marketing que se Es- encarna, que se baja al cuerpo, que se siente y que se transmite esa energía. sí, y un día vamos a hacer la fiesta del marketing consciente y sensible. Ahí está. ¿Mm? Pronto habrá novedades. No vamos a adelantar mucho. Pero Eso, en el próximo episodio ya vamos ahí a meter, ¿cómo es? Los pies en el barro. No vamos a bajarnos al eso, barro, eso. ahí a currar Eso. No, para bueno, dar lo mejor. ya hemos metido un poco, ¿no? Los pies, pienso yo, ¿no? Bastante, Estamos, ¿no? bastante. Pero vamos, no nos ha llegado al cuello todavía, No, pero todavía no. todavía, ¿eh? Hay camino que andar. Sí, 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 sí. Se va a hablar mucho de marketing sensible en las próximas semanas. Mucho, mucho. En las próximas semanas y este año, y yo creo que es la tendencia, Sí, pienso sí, yo. no, yo estoy viendo a gente ya que antes practicaba un marketing duro, ¿no? Un marketing no agresivo, ¿no? Una cosa Ujú. violenta. Pero el marketing tradicional ahora de repente, uy, mete la palabra autenticidad, Ah, ahora la consciencia y mm, la humanización mm. y dices, uy, esto... Esto parece que no, pero estamos dejando semillitas, van dejando semillitas para luego decir, he inventado el marketing, el marketing No, consciente, sensible, le lo que pondrán pasa, sí. otro... Lo que pasa, Silvia, que hay también muchas veces que o son modas o también como las palabras venden, Mm, ¿eh? Porque esto de la conciencia ahora parece que vende, ¿no? mm. Pero de la conciencia, ¿no? Todo es consciente y tal. Entonces, el poner a tu expertise el apellido de consciente, pues parece como que es un plus, más, pero en realidad cuando lo practicas, esa conciencia, es cuando verdaderamente aparece ese plus. Por eso, si es fingido, si es una conciencia virtual, ¿no? Eh, Artificial, eh, con la inteligencia, sí, 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 al final se va a notar y no va a tener mucho recorrido y la gente lo va a notar. claro, Es decir, esto no, aquí hay algo que no encaja. claro, claro. Porque como hemos dicho en otros episodios, el marketing consciente no se termina solo en la venta. El No, no, marketing sensible. claro, tiene Es una continuidad. es un proceso de transformación, como dicen, pues el marketing sensible está dentro de todo ese proceso de transformación, no es la venta. La venta es otra fase del proceso de transformación, otra de las fases, Es ¿no? un momento puntual, pero luego el camino sigue. Claro. Entonces, Muy bien, y, y- Germán. Pues nos vemos en el siguiente capítulo a todos. Si os ha ah, gustado y habéis aprendido algo, pues ya sabéis, darle un me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanilla, todas esas cosas escribe que, comentarios. por Eh, supuesto, si quieres algún tema que queramos tratar, que tengas alguna duda, pues la dejas en comentarios y nosotros lo resolvemos. claro. Y esto eh, es gratis. Igual que preguntas, oye, si quieres preguntar, aquí estamos abiertos a todo. ¿Eh? Ahí está. Muchas gracias, Germán. Gracias a ti, a todos los oyentes y escuchantes y parlantes y oradores y del A mundo. todos. A todos. Seguimos.